Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Qué bueno poder compartir un día más una palabra nueva, una palabra fresca en la presencia del Señor y poder recibir bendición de Dios y de su palabra. Seguimos con los mensajes de fe, con el tema de la fe y tenemos una muy buena palabra para compartir acerca de la fe en uno de los libros fuertes de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hablamos de Hebreos. Si vos tenés una Biblia a mano, tomala y confesá conmigo, esta es mi Biblia, yo soy todo lo que la Biblia dice que soy, yo tengo todo lo que la Biblia dice que tengo, yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puede ser, lo puedo hacer. Hoy yo soy enseñado en la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo y nunca más seré el mismo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. La palabra que hoy quiero compartirte está en Hebreos y al leer algunos versículos de esta carta a los Hebreos, vos en tu casa podés leerte todo el libro, son 13 capítulos en varios días o de una sola leída, podés leerlo todo como vos gustes, pero qué importante es poder quedarnos con este mensaje. Pero yo hoy quiero compartirte qué le pasaba a los hebreos, ¿sí? Hebreos tenía creyentes cristianos judíos, son los judíos verdaderos, son los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, habían aceptado a Jesús como su verdadero Mesías, el prometido por el Padre que iba a redimir a Israel de sus pecados. Ellos lo habían aceptado y recibido al Señor Jesucristo y eran los judíos verdaderos, los verdaderos judíos mesiánicos, los que habían aceptado a Jesús, el Mesías prometido para ellos, y eran salvados. Pero empezaron a haber persecuciones y la duda de la fe. Y mejor me vuelvo atrás porque antes de venir al Señor Jesús yo no tenía tantos problemas como veo que ahora tengo. Eh, Vos vas a entender por qué Hebreos dice el despojo de sus bienes ustedes lo sufrieron con gozo. O sea, supieron gozarse y alegrarse aún mientras les quitaban las casas. Hasta ese punto habían llegado a sufrir los cristianos judíos verdaderos, mesiánicos, habían sufrido el despojo de sus bienes. La lectura de esta epístola nos revelará el hecho, la verdad de que el cuerpo de hebreos cristianos que se refiere estaba en peligro de descarriarse de la fe. Este era el problema. Estaban a punto de descarriarse de la fe. Comparados con la nación en conjunto, ellos eran una pequeña compañía de poca importancia, era un pequeño, comparado con todos los israelitas, son un pequeño grupo que creía en el Mesías, aparentemente, considerados como traidores por sus compatriotas. ¿Por qué? Y porque seguían al Señor Jesús. Y eran el blanco de su sospecha y odio. Sentían su aislamiento, ellos sentían que estaban aislados, ellos sufrían el bullying tan común esta palabra en este tiempo, discriminación, ¿sí? Ni hablar de ellos, no podían hablar ni de derechos humanos como ahora quieren hablarse tantos grupos, no había para ellos aparentemente eso. Estaban, se sentían aislados, estaban apartados como estaban apartados de la nación, las amenazas, sufrían una grande persecución, amenazas de una grande persecución estaban sufriendo, estaban oprimidos por las pruebas presentes, por el pensamiento de la adversidad futura y habían cedido ya al desaliento, se estaban desalentando, estaban ya perdiendo el fuego en su fe, ¿sí? Y estaban retardando su propio progreso espiritual. Por eso nos va a dar esta verdad de Hebreos 5:14 para que vos lo leas después. Muchos estaban descuidando la asistencia a los cultos, ya no se congregaban en la iglesia, no se unían con otros creyentes, no buscaban a Dios, no oraban, no adoraban a Dios juntos, eh, no tenían fervor espiritual para amarse como pueblo de Dios y juntarse y amarse y buscar alimentación y estimularse, como va a decir el mismo Hebreos, todo el pueblo unos a otros al amor y a las buenas obras. Estaba enfriándose todo eso, ¿sí? Entonces, a partir de allí, el autor le escribe esta eh, carta y les va a decir que la religión de Jesucristo, la creencia que ellos estaban teniendo,
es superior al judaísmo porque tiene un pacto mejor, que es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús, tiene un sacerdote mejor, que es el Señor Jesucristo, un sacrificio mejor, que es el sacrificio único y perfecto en la cruz del Calvario que Jesús hizo para perdonarte tus pecados y mis pecados, tus pecados. Quien quiera que escuches, Jesús murió y perdonó y pagó el precio por el perdón de todos tus pecados para declararte justo y para declararte justificado y para mostrarte como el que nunca pecó delante del Padre Celestial, tener la salvación de tu alma y saber que nos vamos de esta tierra y llegamos al cielo, a la presencia de nuestro Padre. Y tenemos un verdadero sacrificio y tenemos un tabernáculo mejor, un lugar donde Dios habita. Ya no habita Dios solamente, ¿no? Nos va a enseñar la palabra que ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que ahora Dios habita en lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Dios ha hecho morada dentro de nosotros. El Padre, dijo Jesús, se manifestará, yo me manifestaré, vendremos el Padre y yo a Él y haremos morada dentro de Él. De tu corazón y en mi corazón, el Padre y el Hijo han hecho morada y Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo que mora dentro de nuestros corazones, y por ese Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo que mora, que habita, que vive en nuestros corazones, nosotros clamamos papito, papa, abba, papa, padre, ¿sí? Dada, como lo dicen en inglés. La realidad es, vive el Padre, vive el Hijo, vive el Espíritu Santo, dentro de tu ser lo has recibido, estás viviendo con el Señor cada día, hay comunión, hay relación íntima, Dios quiera que así sea. Entonces, nosotros fuimos creados para recibir fe de Dios, fuimos creados por fe, fuimos creados para la vida de fe, fuimos creados para tener fe, no en alguien, no en algo, no en religiones, no en creencias humanas, en una sola persona, en único solo. La fe puesta en una sola, única persona, y es en el Señor Jesucristo, en su Evangelio, en sus buenas noticias y en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, fe, de acuerdo a Hebreos, ¿qué es la fe? La fe es el rudimento y fundamento de la enseñanza nuestra, tuya y mía. Nuestra enseñanza tiene un fundamento de fe. Si no es por fe, no hay fundamento, no hay una base donde sustentar toda nuestra enseñanza. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, porque Dios espera que vos y yo nos perfeccionemos en nuestra vida espiritual, creciendo con el Señor Jesucristo, no echando otra vez el fundamento, y este fundamento, este base, este cimiento, desde acá tenemos que empezar a edificar nuestra vida, el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. La idea es que vos y yo fuimos llamados a cambiar nuestra mente, eso es arrepentimiento, cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Saber que yo viví contra Dios y viví en pecado y ajeno, y mi mente no estuvo orientada a caminar con Dios y en el plan de Dios, y viví en pecado y opuesto a lo que Dios quiere para mí. Entonces cambio mi mente, cambio mi corazón, pero el Espíritu Santo es el que lo hace en mí. El Espíritu Santo es el que me ayuda a cambiar mi mente. El Espíritu Santo es el que obra el cambio de mi conducta, cambia el rumbo, la dirección de todo mi ser, caminando en contra de Dios. Yo estaba, ahora he dado un vuelco total y me pongo en dirección a Dios, y ahora camino en la dirección correcta y hacia la voluntad de lo que Dios quiere para mi vida y de la fe en Dios. Y de ahora en adelante yo empiezo a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, por la palabra, y todo lo que Dios nos ha mandado y nos ha dejado escrito. Está todo en la palabra de Dios, está todo en la Biblia, está todo el mapa trazado. Tan solo hay que conocer los planos. Te tenés que meter, me tengo que meter yo cada día en la palabra de Dios, tomar el mensaje así como está, puro y sencillo, sin darle unas dobles interpretaciones y rebuscar, no, porque esto significa así, este texto fue quitado y representa y quiere decirme tal cosa, no quiere decir nada de lo que ya está escrito. Quiere decir lo que ahí dice que es. Quiere decir lo que dice, nada más. No hay que buscarle otras vueltas. Hay que tomarlo y vivir de acuerdo a esa enseñanza que Dios nos da.
La fe, en segundo lugar, es certeza y es lo que ve lo invisible. La fe es certeza y la fe ve lo invisible. Y es después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vos tenés que tener certeza de fe, de que si sabés que estás pidiendo algo y vos sabés que eso que estás pidiendo está en la voluntad de Dios para tu vida, Dios te lo dio. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque has pedido que el Señor te limpie de tus pecados. Y si sabes que Él te perdonó los pecados, si sabes que has arreglado cuentas delante de Dios en cuanto a la condición de tus pecados, si les pedís algo conforme a su voluntad, todo lo que nosotros pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo ya lo fue hecho. Entonces vos pedile al Padre que te dé seguridad de que ya recibiste lo que el Padre te dio y empecé a agradecer y a alabar en fe, decir, Padre, esto ya me lo has dado en el mundo espiritual y pronto mis manos lo van a ver en el mundo físico también y te alabo y te doy gracias porque ya esto lo tengo de ti. Entonces, la fe, en tercer lugar, es la clave para oír con provecho la palabra. Cuando leo el versículo, dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y Hebreos 6:12 dice, estoy hablando todos versículos de la fe de acuerdo a Hebreos, ¿sí? Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos ha dado promesas que están en su palabra, ¿sí? Y la fe toma esas promesas en la palabra de Dios, pero hay un elemento, la paciencia de Cristo en ti. Por eso vos tenés que dejar que la paciencia, pedirle al Señor la paciencia de Cristo, no tu paciencia. Notá que dice no la paciencia tuya, sino la paciencia de Cristo. Decirle, Señor Jesús, que tu paciencia llene mi corazón, porque la fe en ti, pero la paciencia para esperar en fe tu promesa para que se cumpla es necesario. Decirle, Señor Jesús, dame la paciencia tuya para esperar el cumplimiento de esa promesa. Pongo mi fe en tu promesa, pero con la paciencia de Cristo dentro de mí, espero hasta el tiempo perfecto de Dios para que eso se cumpla en mi vida, porque con la fe y con la paciencia de Cristo en nosotros heredamos las promesas. Muchas veces estamos a punto de heredar la promesa y por impacientes que hacemos abandonamos de seguir creyendo y abandonamos la promesa y no recibimos y no seguimos en la promesa y no se cumple esa promesa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos faltó ese elemento paciencia, que ya está por llegar, ya viene. Hay que aguardar un rato más, hay que aguantar un tiempito más porque ya está viniendo la bendición. No sea cosa que cuando la bendición venga nosotros ya no estemos en ese lugar de bendición y nos habremos perdido lo que Dios quiere darnos. Entonces vamos a seguir confiando en el Señor hasta que se cumpla y seguir alimentándonos de la palabra y que sea de provecho, que nos caiga bien la comida de fe, que nos caiga bien la palabra de Dios, que comamos despacio la palabra de Dios y que la mastiquemos bien la palabra de Dios y que cuando te dicen buen provecho, que te haga bien, que sea de provecho para tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, el alimentarte y el comer de la palabra de Dios. No comas apurado, come despacio. Un capítulo varias veces leído durante el día, meditándolo y analizándolo y aplicándolo y viviéndolo es mejor que leerte volúmenes de varias versiones de la Biblia durante todo el año y te lees 25.000 capítulos, pero no sacas nada de provecho de lo que estás leyendo. Es alimentarse a conciencia y profundamente de lo que Dios quiere darnos. Entonces, es la clave para oír con provecho la palabra de Dios. La fe es nuestra vida que no nos deja retroceder. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nota esa palabra y subraya esa palabra. En cuarto lugar, te hablo de la fe, que es nuestra vida, que no nos deja retroceder. Nota y subraya en tu vida la palabra agradar. Hebreos 11:6 nos dice entonces, la fe sin fe es imposible agradar a Dios.
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es recompensador, galardonador de aquellos que le buscan. Y dice Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe. Fuimos creados para recibir fe, fuimos creados para ser salvados por fe, el justo por la fe, fuimos creados por fe y para fe, ¿sí? El Evangelio de Dios y la justicia del Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Por fe somos salvados y ahora fuimos llamados a vivir para la vida de fe. Somos salvados por fe para vivir por fe. Somos salvados por fe en lo que Jesús hizo en la cruz para vivir ahora una vida de seguir creyendo y creyendo y creyendo en Dios. Y esto no es nuestro, vamos a ver quién trabaja y quién obra toda esa fe en nuestra vida. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivís vos? ¿Por el plan que te da el gobierno? ¿Por la asignación de cual o tal? ¿Por el beneficio que te da la oposición de acá? ¿Por la promesa de campaña que te hizo aquel? No, nosotros vivimos por la fe en la provisión del único Dios vivo y verdadero. Al que teme a Jehová, ninguna falta de ningún bien le hace falta. El que teme a Jehová no tiene falta de ningún bien. El que tiene a Jehová, el que teme a Jehová Dios le provee todo lo que necesita. Y vos sí tenés que estudiar, vos sí tenés que esforzarte, vos sí tenés que trabajar, vos sí tenés que hacer lo mejor tuyo, pero por sobre toda la cosa, vos sabés que eso no es tu fuente. Tu fuente única, tu recurso supremo y tu provisión viene de una sola persona, desde el Padre Celestial, de Dios desde el cielo que te sustenta, te sostiene y te da todo lo que necesitas. No hay nada humano que te pueda dar la provisión que vos necesitas. Solo el Dios del cielo te lo da. El justo vive por la fe. ¿En quién? En Dios, que nos da todas las cosas en abundancias y para que la disfrutemos también. Entonces, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, si uno deja el camino, si uno abandona, como esta amenaza de estos hebreos estaban sufriendo, y dejar el camino del Señor, y decir, yo antes confiaba, antes oraba, antes leía la Biblia, antes me congregaba, antes me unía con otros cristianos y servía a Dios, antes lo hacía, pero ahora no lo hago más, el que retrocede, dice Dios, no agradará a mi alma. Hay algo que deja que el Espíritu de Dios nos sienta agradado y complacido de nosotros. ¿El qué? El dejar el camino y la senda que Él trazó para nuestras vidas. Y dice el versículo 39, y con eso te cierro este punto, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es la fe la que hace que nuestra alma sea preservada en el amor de Dios y en el camino santo que Dios trazó para nuestra vida. Que nunca Dios permita que nos apartemos de Él, que nunca Dios permita que nos realicemos, que Dios nunca permita que abandonemos el santo camino que Él nos trazó, porque ahí está nuestra vida. La fe es esencial para acercarnos limpios a Dios. Dios habita dentro nuestro, pero Dios dice que nos acerquemos a Él y que alimentemos y que crezcamos en amor, que crezcamos en el conocimiento de Él, crezcamos en oración, crezcamos en intimidad, crezcamos en devoción, crezcamos en eso que es conocer a Dios en la intimidad y acercarnos a Él y cada día estar más cerca de Dios y agarrarnos más de Él y vivir la vida tomado de la mano de Él, vivir la vida confiando en Él, vivir la vida pidiéndole que Él nos agarre bien de la mano y nos conduzca y nos lleve en su camino y purificando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros motivos, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras relaciones con los demás, si estamos bien, si estamos mal, chequearnos constantemente y vivir una vida de paz. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Algunos no quieren estar en paz con uno. Bueno, ya no es un problema nuestro, es un problema de los demás, pero nosotros hacemos todo lo posible para estar en paz con Dios y en paz con las personas también. Nos dice la palabra del Señor, por la fe, dice Hebreos 11:28, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos, y la sangre representa a la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es la que nos limpia a nosotros, y por esa sangre Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Vos no te acercás con duda, no te acercás con desconfianza, no te acercás con Dios me va a bendecir, sí o no, sí.
Te acercás con fe de saber que hay brazos eternos, que están los brazos de Dios que te reciben y que en su amor te bendicen. Purificados los corazones, esto hay que buscar cuando uno se acerca a Dios. De mala conciencia, esto uno tiene que buscar delante de Dios, que la mala conciencia sea limpiada delante de la presencia del Señor y lavar los cuerpos con agua pura. Así se presentaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento para servir a Dios. Y nuestros cuerpos ahora les pertenecen al Señor. Somos miembros del Señor, nuestros cuerpos son del Señor. Dios nos creó con un cuerpo y ese cuerpo también es para el Señor, para glorificarle al Señor con todo lo que tenemos y somos. Todo. Cada día limpiarnos más en la presencia del Señor. Fe, en sexto lugar, es lo que nos permite alcanzar buen testimonio. Por la fe, Enoc, dice Hebreos 11:5, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque Dios lo traspuso y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Hebreos 11:39 dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué hace la fe? Que vos vivas para Dios en una conducta práctica, viviendo. Y eso te da testimonio delante de Dios y delante de las personas de saber si Él está aplicando y viviendo lo que cree. Una cosa es decir, otra cosa es hacer, otra cosa es predicar y otra cosa es vivir. Una cosa es vivir lo que uno dice, ¿sí? El ejemplo, las palabras convencen, dijo alguien, pero el ejemplo arrastra. Tu mejor predicación y mi mejor predicación es vivir con el ejemplo aquello que decimos que creemos. No hay más vuelta que eso. Es sencillo como Dios nos quiere llevar. Y fe, la fe, en séptimo lugar, la fe es la que nos orienta dónde poner la mirada. Puesto los ojos en Jesús. Y ahí está el mensaje. Pone tus ojos en Jesús. No lo pongas en ningún pastor, en ningún líder, en ninguna personalidad grande, en ningún político, en ningún encumbrado de esta tierra, en ninguna otra religión, en ninguna otra filosofía humana, en los estudios, en una sola mirada. Pedir al Señor Jesús que te reenfoque. Pedir al Señor Jesús que te haga mirarlo a Él. Andá a los evangelios, lee la Biblia mirando a Jesús. Señor Jesús, en los evangelios, mostrame cómo sos vos, pero conocer tu corazón, conocerte como persona. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál no es tu actitud? ¿Cómo pensás? ¿Cómo no pensás? ¿Qué te agrada? ¿Qué es lo que no te agrada? Jesús, Jesús, Jesús. Solo en Cristo, poner los ojos en Jesús. Un himno viejo decía, pon los ojos en Cristo tan lleno de gracia y verdad, y lo terrenal sin valor será. La luz del glorioso Jesús es verdad. Nuestra mirada está en esa persona. Vos decís, no lo tengo a Jesús, ya está en el cielo, Él ya pasó, pero lo tenés en los evangelios. Volvé ahí, poné los ojos ahí, míralo ahí. Ahí está tu modelo de fe, es una sola persona, es el Señor Jesús. Ahí está. Él es el que te inicia la fe viene de Él. Él pone tu fe, pone fe dentro de ti. Pero dice consumador de la fe. Él la perfecciona y la consumará, la terminará y la completará. Tu fe no depende de vos, tu fe depende del Señor Jesús y de su obra dentro de tuyo. Estando persuadidos de esto, Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, el Señor Jesús perfecciona esta buena obra y la termina hasta el día que Él venga, Jesús venga a llevarnos como iglesia. Quiero terminarte con esta historia, mira, para que podamos terminar con esta palabra del Señor. Un maestro sacó, te lo leo y te lo dejo para que lo reflexiones. Un maestro sacó de su bolsillo el reloj y lo ofreció sin dinero y sin precio al mayor de sus discípulos diciéndole, el reloj es tuyo si lo aceptas. Este pensaba que el maestro se burlaba de él y que los compañeros se reirían y si alargaba la mano se iban a reír de él porque diciendo, mirá, está creyendo en una mentira. Así que por no tener confianza en las palabras del maestro, quedó sentado y se quedó también sin el reloj.
Y así continuó el maestro ofreciendo su reloj a casi todos los alumnos, pero ninguno tenía fe en su promesa para recibirlo. Pero al fin lo ofreció al más pequeño de todos en la clase. Este sí extendió la mano, tomó el reloj, dio gracias al maestro y se lo metió en el bolsillo. Sencillo. Todos se rieron de la sencillez del pequeño pensando que el maestro solo lo había engañado, pero dijo el maestro: me alegro mucho porque tú al menos tuviste fe en mis palabras. El reloj es realmente tuyo para siempre. Cuídalo y dale cuerda cada noche. Señor, yo declaro que la fe tuya es impartida dentro de los corazones de los que estamos escuchando. Creemos en ti y todo lo que nosotros creemos de ti lo hemos recibido y lo que creeremos en ti lo recibiremos de ti. Tú, Señor, sostienes nuestra fe y tú harás, Señor, acrecentar nuestra fe en ti. Hará que vivamos por fe y para fe y nuestra fe crecerá y nuestro conocimiento de ti avanzará. Y Señor, no vamos a abandonar el camino. Vamos a perseverar y a preservar la fe y a perseverar en el camino para preservación de nuestra alma. Nosotros no retrocedemos para perdición. Tenemos fe para preservar nuestra alma y para que cuando nos lleves vayamos contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queremos que aceptes al Señor Jesucristo y que lo recibas en tu corazón, que des like a estos mensajes, te suscribas y tomes esta palabra y la compartas con aquellos que no han recibido y no han escuchado el Evangelio del Señor. Y que les envíes este mensaje de bendición y de fe para que la fe del Señor también esté en los corazones de ellos. Que Dios te bendiga ricamente.